Entonces, el técnico radiólogo, y acá lo que viene, que yo lo asocio a que la IA no nos va a reemplazar, por más que digan que sí. Nosotros como técnicos obtenemos las imágenes, observamos, analizamos, comprendemos la anatomía y la patología para aportar el valor al diagnóstico. ¿A qué me refiero con eso? Es que nosotros, de repente, al ver una patología, podemos orientar el estudio. Por ejemplo, acá les muestro, este es un caso hipotético, de un caso real que me pasó hace unos años en un lugar donde trabajé. Un compañero había hecho una tomografía a un paciente ambulatorio que tenía turno para hacerse una tomografía de cerebro. Resulta que el paciente venía con días de cefalea y bueno, y por eso fue que consultó al médico, le mandó la tomografía. Se hizo la tomografía y después se fue a su casa. El técnico que estaba haciendo la tomografía no se percató de que tenía una hemorragia, una ACV, y bueno, y se fue a su casa el paciente. Entonces, generalmente, no sé si a todos les pasa, pero muchas veces trabajamos y no tenemos al médico al lado que nos esté guiando o que esté viendo las imágenes o que esté informando en el momento. Al paciente, ¿qué hizo? Se fue a su casa, el técnico no vio la imagen y, bueno, obviamente eso prosiguió. El paciente terminó volviendo a las horas, pero ya con un cuadro más avanzado. Lo internaron y demás, pero tuvo, si bien no falleció, no fue a mayores, tuvo una lesión que fue irreversible. Y eso me hace pensar de la importancia que tenemos nosotros como técnicos en conocer lo que es la anatomía y las patologías. Si sabemos la anatomía normal, podemos ya identificar lo que es patológico. Entonces volvemos a lo mismo. Comprender la anatomía y la patología aporta para aportar al valor del diagnóstico. Entonces, si el técnico se hubiese dado cuenta, el paciente hubiese dado aviso, el paciente se hubiese internado y no hubiese tenido ninguna consecuencia. Entonces, es muy importante y de acá viene el aporte de que vamos a tener del doctor Víctor, que nos va a mostrar y enseñar un poco de patologías importantes en relación a patologías cerebrales. ¿Sí? Creo que está presente el doctor Víctor. Le doy paso. Creo que estaba. Al menos es lo que Sí, aló, entendí que ¿se me ya estaba. escucha? Ah, ¿Aló? sí, ¿Me doctor. escucha? Hola, ¿cómo estás, doctor? Ah, Bueno, sí, ya buenas noches, ¿qué tal? te puedo presentar. Sí, Allá. Sí, un ratito voy a presentar mi exposición. bueno. Básicamente pasa eso, que muchas veces, bueno, uno a medida que pasa el tiempo, quizás muchos instintivamente fuimos aprendiendo a ver las imágenes, pero bueno, está bueno actualizarnos y más a las nuevas generaciones. Sí, esta clase será grabada, Fernanda, sí. Quédate tranquila que va a estar grabada. Yo, por ejemplo, trabajo en una clínica privada y no estoy continuamente con el médico. Además, en mi sala estoy sola. Y pasa cuando hago una tomografía, generalmente de los internados, no Ujú. llego ni siquiera a hacer la reconstrucción. Viene el médico y me pregunta, ¿y qué vi? Entonces nos ponemos a mirar en detalle, o después pasa al revés, que cuando me siento a hacer la reconstrucción veo. Y Claro, nos consulta, ¿qué ves? Por ahí, bueno, cuando hay una hemorragia, algo, le digo, sí, ya le claro, tiro un adelanto, pero no lo puedo subir porque tengo a veces 17 tomografías por día para hacer y claro. después lo subo, pero vienen y te consultan si ya como para tirar una idea de diciendo dónde estoy parado con este paciente. Mi nombre es Víctor Suta. Soy médico residente de acá del Hospital Cayetano Heredia y bueno, les voy a dar algo de lo que hacemos frecuentemente acá en nuestro hospital. Ya les voy a hablar sobre las patologías vasculares frecuentes intracraneales que se conocen, ¿no? Un ratito. Bueno,
no sé si les dije, feliz día a todos los colegas que están conectados. Gracias igualmente. Sí, lo había dicho. Jeffrey, feliz día. Feliz día a todos, a futuros colegas también ahí, bien, presentes. ¿Y ahora sí se me escucha? Ahora sí. Sí, sí. Vamos a ver aquí. Ya, está bien. Ya bueno, como les comentaba, les voy a conocer algunas patologías vasculares frecuentes. Dentro dentro del contenido, vamos a ver que algunos puntos importantes. Por ejemplo, los objetivos principales del tema van a ser conocer básicamente la anatomía. Al describir tanto imágenes tomográficas como tanto imágenes por resonancia magnética, se debe conocer exactamente la anatomía o qué es lo que se debe buscar. Vamos a definir las causas, tanto patrones de tanto ACV isquémico y tanto de ACV hemorrágico. Describir también imagenológicamente las diferentes patologías, tanto en ACV, aneurismas, algunos trombosis, un ratito, y correlacionar los aneurismas como causa de hemorragia subaranoidea. Un ratito, deme un ratito. Ya. Ya como una introducción, los accidentes cerebrovasculares son básicamente eventos clínicos con un déficit neurológico repentino abrupto, secundario en una enfermedad cardiovascular generalmente. Y el accidente cerebrovascular generalmente tiene tantas etiologías. Por ejemplo, los infartos cerebrales van a abarcar el 80%, las hemorragias intraparenquimatosas el 15%, y las hemorragias subaranoideas no traumáticas el 5%, e infartos venosos alrededor de 1%, ¿no? Vamos a abarcar primero lo que es el ACV isquémico. Los infartos isquémicos suelen tener diferentes tipos de causas o etiologías. Frecuentemente se encuentra de arterias grandes o ateroscleróticas, parece un alrededor del 40%. Dentro de eso tenemos las trombosis a nivel carotidio. Las enfermedades cardioembólicas van a marcar de un 15 al 25%. Los infartos lacunares también van a marcar el 15 al 30%, ¿no? Y este grafiquito nos va a demostrar básicamente las causas o las etiologías, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, un ratito, bueno, mi puntero, ya. Vamos a tener, por ejemplo, acá tenemos las causas ateroscleróticas, o también tenemos de una placa carotilla, que va a ser formado de un émbolo y va a viajar y va a obstruir, ¿no? La arteria en cuestión que nos va a dar. Tenemos que otra causa son los émbolos cardiogénicos, las enfermedades de pequeños vasos, básicamente son por procesos ateroscleróticos, la fibrilación auricular, la estenosis carotidia o la enfermedad valvular, ¿no? Este grafiquito es muy importante porque nos va a describir básicamente lo que es la anatomía. Debemos saber la anatomía principal porque los ACV isquémicos van a ser territorio dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que al ocluirse cierta arteria, por ejemplo, la arteria cerebral media, solamente se va a isquemizar la arteria en cuestión. Por ejemplo, acá tenemos la arteria cerebral anterior, solamente se va a isquemizar esta zona. La arteria cerebral media, si es que se ocluyera, se va a solamente isquemizar esta zona. Acá tenemos también la pica o la aica, acá también tenemos la arteria cerebral posterior o las arterias coroideas que estén a su lado. Todas estas arterias tienen diferentes territorios y de acuerdo a la causa del ácido isquémico van a afectar esos territorios, ¿no? Por eso debemos saber bien la anatomía. En este otro grafiquito tenemos también, estas son arteria cerebral anterior, media y la posterior, ¿no? Y también tenemos las arterias posterior, la pica o la aica, y también tenemos la arteria coroidea anterior. Acá tenemos también cómo están irrigados los ganglios basales. Tenemos las arterias lenticular mediales, las arterias lenticular laterales, la arteria coroidea anterior que va a tener su irrigación. Por ejemplo, acá tenemos por aquí lo que es el núcleo caudado,
tenemos los ganglios basales, acá tenemos el núcleo lenticular, la cápsula interna, por eso debemos saber bien la anatomía y cuál podría ser la causa de ese déficit o de esa obstrucción, el cual estaría produciendo el ácido isquémico en sí, ¿no? Ya que tenemos otro corte coronal, el cono se describe básicamente, este es un corte medial, acá tenemos la arteria cerebral anterior, que va básicamente la primera porción, que es la 1, que va a estar ligada básicamente a los ganglios basales, pero es la porción medial, y la arteria cerebral media, que va a tener 3 porciones. La primera porción va a ser la horizontal, la segunda porción va a ser la ciliana, la tercera porción va a ser la cortical, ¿no? Y la primera porción va a ligar básicamente a los ganglios basales, pero, pero de la porción lateral. Por eso debemos saber bien la anatomía, para así conocer así qué territorio en sí se está isquemizando, ¿no? La fisiopatología en cuestión, ¿qué ocurre? Primero, básicamente, se va a producir o se va a formar una obstrucción, va a haber déficit de oxígeno y se va a producir lo que es la zona muerta, el tejido muerto. Pero después se produce la zona de penumbra y nosotros como radiólogos debemos describir o detallar cuál es la zona de penumbra. ¿Por qué? Porque esta es la zona en la cual se puede salvar. Y esto lo podemos ver mediante tomografía o más exactamente mediante resonancia. Por eso nosotros debemos informar bien a lo que son tanto la tomografía como la resonancia magnética. Acá tenemos, por ejemplo, el tiempo vascular, que realmente va a estar dado por la oclusión de los vasos, signos de obstrucción del flujo sanguíneo, o no tiene una ventana de tiempo, ¿no? Y el tiempo celular, básicamente va a haber un daño tisular, una falla en la bomba, tanto sodio, potasio, ATPase, edema celular, ruptura de membranas. Básicamente va a haber lo que se produce, ¿no? O es una parte de la fisiopatología en la cual se produce un ácido isquémico, ¿no? Algunos signos tempranos, por ejemplo, tenemos acá el signo de arteria cerebral media hiperdensa. Eso quiere decir que hay una obstrucción a nivel de la arteria cerebral media. Y por tanto, no sé si se ve este estudio comparativo con el otro, en el cual la arteria cerebral media del lado derecho no está hiperdensa, en comparación con la izquierda sí está hiperdensa, ¿no? Y es un signo predictor de un ácido isquémico. Acá también tenemos una lesión hipodensa, discretamente hipodensa, a nivel de los ganglios basales del lado derecho, en comparación con el otro lado que está normal, ¿no? Y ese es un signo predictor también de que se puede producir un ACV isquémico. Hay algunos signos tempranos, tenemos, por ejemplo, el tejido cerebral hipoatenuante, que ya lo vimos, el oscurecimiento de los núcleos lenticulares, y que ya les mencioné antes, debemos saber tanto la anatomía que va a ser muy importante, el signo de la arteria cerebral media densa, también que ya lo vimos ahorita, el signo de la cinta insular, que va a ser una mala diferenciación de la sustancia gris y blanca a nivel de la ínsula, y el borramiento de los surcos, ¿no? Que es un buen predictor. En este corte axial de cerebro mediante resonancia magnética, tanto en difusión como en ADC, se puede ver acá lo que es que está irrigando básicamente el territorio de la arteria cerebral media, de la arteria cerebral anterior. No sé si ven un área hiper intensa a nivel de la arteria cerebral anterior, y que básicamente nos va a decir que hay un infarto o hay una isquemia a nivel de la arteria cerebral anterior. Igual, y en el ACV se va a respaldar, ¿no? Esta región isquémica. Y acá es otra imagen, tanto tenemos un corte mediante resonancia magnética que vemos un área hiper intensa a nivel de la zona posterior, que básicamente va a estar basado por las arterias cerebrales posteriores, ¿no? Y se ve un área hiper intensa, y igual en este corte tomográfico que se ve áreas hipodensas, ¿no? Áreas hipodensas a nivel de las arterias cerebrales posteriores o a nivel de las arterias cerebrosas, ¿no? Y acá también tenemos algunas áreas hipodensas, ¿no? Son signos predictores de un proceso isquémico, ¿no? Igual tenemos acá, en este corte por resonancia magnética,
tenemos áreas hiperdensas a nivel de los ganglios basales, que son signos sugestivos de proceso isquémico. Igual tenemos acá un área hiperdensa a nivel de tronco cerebral, básicamente un área definida, caudal, hiperintensa, que básicamente nos va a describir un accidente cerebrovascular, pero de tipo isquémico, ¿no? A nivel del tronco cerebral. Y este es otro grafiquito que nos demuestra básicamente que no solamente los infartos van a ser territoriales, sino van a ser, algunos suelen ser a nivel de los límites, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá que puede ser dado a nivel de la arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, otro también a nivel de los ganglios basales y la arteria cerebral media, y a nivel de la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral media. No solo va a respetar esas áreas, sino algunos se pueden confluir, ¿no? Y también tenemos los infartos lacunares, ¿no? Los infartos lacunares son frecuentes, algunos se pueden producir por el envejecimiento. Acá tenemos áreas hipointensas, acá tenemos un corte por resonancia magnética en T1, en corte sagital. Acá tenemos en una secuencia T2, en un corte axial, ¿no? Entonces, si ven acá un área hipointensa a nivel de los ganglios basales y se puede contrarrestar, ¿no? A nivel del corte axial, ¿no? Áreas hiperintensas. Y son signos sugerentes de un infarto lacunar, y también estos infartos laculares también se pueden producir con el envejecimiento, ¿no? Igual acá, esta es otra imagen a nivel del ganglio basal izquierdo, se ve esta área hiperintensa, bien definida, y igual se va a corresponder con la misma área intensa, que básicamente que es característico de un infarto lacunar. ¿Y qué debemos saber o qué se debe describir durante la evaluación de un evento vascular isquémico? Básicamente, acá vamos a tener diferentes puntos. Por ejemplo, tenemos que medir la ventana terapéutica, si estamos dentro de las menores a 6 horas o mayores a las 6 horas. Para esto se utilizan diferentes protocolos. Tenemos tanto protocolos para tomografía o para resonancia magnética. Por ejemplo, se puede utilizar una tomografía simple o una angiotomografía, o en este caso una angioresonancia, ¿no? Tenemos también ventana terapéutica. Si va a ser excedido mayor a 6 horas, se puede utilizar también la percusión, la tomografía o la resonancia magnética. Y si el tiempo se ha iniciado mayor a ese tiempo, se suele también utilizar lo que es el protocolo STROB mediante resonancia magnética, ¿no? Acá tenemos que hacernos la pregunta si hay hemorragia o no hay hemorragia. Acá, por ejemplo, tenemos una hemorragia epidural a nivel de la convexidad. Y acá también tenemos una hemorragia subdural, ¿no? De tipo subagudo, y acá también de tipo subagudo crónico. Y acá también tenemos una hemorragia intraparenquimatosa y una hemorragia escolar. Luego tenemos que ver el puntaje temprano mediante el ASPEC. Acá lo va a clasificar mediante diferentes puntajes, de acuerdo al territorio afectado. Por ejemplo, tenemos acá la arteria cerebral media, que le da diferentes puntajes, de acuerdo al grado de extensión de este proceso isquémico. Y que se tiene que hacer se tiene que determinar la presencia de colaterales. ¿Por qué se debe determinar la presencia de colaterales? Porque este evento isquémico puede ser reversible o no puede estar afectado a mucho, ¿no? Por así decirlo. Acá nos dice que a mayor presencia de colaterales distales suele tener menor core y mayor crecimiento de la lesión, ¿no? Y menor tasa de transformación hemorrágica post-tratamiento. Los 3 estudios vasculares muestran aceptables valores de sensibilidad y expresividad, y se va a clasificar en 3 grados según la expresión de las colaterales, ¿no? Este se puede clasificar en grado 1, grado 2 o grado 3, ¿no? De acuerdo a la colateralidad. Acá presenta mayor colateralidad, o sea, no va a tener un mayor daño. Acá un intermedio colateralidad y acá una poca colateralidad. Esto nos va a dar también el grado de afectación de este proceso isquémico, ¿no? Luego hay un infarto cerebral establecido, ya los signos que les he dicho antes, la arteria cerebral media hiperdensa, también tenemos la hipertenuación de los ganglios basales, ya les mencioné también, y la mala diferenciación de lucencia gris y blanca, y también el signo de rivet insular, ¿no? Que les mencioné. ¿Y qué suele haber acá? Que cuando el ACE isquémico es menor a 4.5 a 4.5
5 o 6 horas, entonces se suele ver acá que la difusión solamente va a ser positivo. Pero si es que va a ser mayor a 4.5 o mayor a 6 horas, tanto la difusión como el flare van a ser positivos. O sea, les voy a comentar antes. Si el tiempo del proceso químico va a ser menor a 6 horas, generalmente la difusión es el primer signo o es la primera secuencia que va a ser positiva. Pero si va a ser mayor a 4.5 a 6 horas, tanto la difusión como el flare van a ser positivos. Y la prolongación de la ventana terapéutica, generalmente esta también suele hacer, porque suele ser de utilidad, lo que también se suele utilizar lo que es la difusión por resonancia magnética, algunas técnicas de perfusión mediante resonancia magnética o tomografía, y el concepto de mismatch, ¿no? El concepto de mismatch quiere decir que la zona de core o la zona muerta, mismatch positivo, o hay que haber dos tipos de mismatch positivo y mismatch negativo. El mismatch positivo quiere decir que la zona de necrosis y la zona de penumbra van a ser iguales. En cambio, el negativo es que la zona de muerta van a ser menor a la zona de penumbra. ¿Y qué se tiene que ver en el estudio, básicamente? Si es sangrado o no, parece se le hace. El primer estudio que se le hace es la tomografía, sin contraste. Luego se le tiene que ver el volumen del infarto, si es chico o grande. Luego se tiene que ver, o se le tiene que evaluar si hay una oclusión proximal. Y luego se tiene que ver si hay una colateralidad, si hay buena o mala colateralidad. Y se tiene que ver también el mismatch, que hay, pues, todos estos datos o estos diagnósticos o estos puntos importantes nos van a dar cómo va a ser la progresión de cómo va a estar dado o cómo se va a correlacionar la progresión del paciente. Tenemos algunos progresores rápidos que van a tener mala colateralidad. En cambio, los progresores lentos van a tener una buena colateralidad. Ya que tenemos algunas diferencias, tanto en T2, en difusión o en ADES. Como ya les comenté, el primer signo que va a ser positivo va a ser la difusión, luego va a ser el flare, que se va a hacer mayor a 6 horas. Por ejemplo, tenemos en T2, generalmente suele ser algo hipointenso, pero conforme pasa el tiempo va a ser más hiperintenso, ¿no? En cambio, tenemos la difusión, que va a ser más hiperintenso, pero conforme pasa el tiempo va a ser hipointenso. Y el ADC, como les comenté, también va a ser hipointenso y conforme pasa el tiempo va a ser hiperintenso. Y estos son algunos signos muy importantes que se debe de tener en cuenta. Si es una fase hiperaguda, lo que sí vamos a encontrar es la difusión, ¿no? Que va a ser hiperintensa. Una aguda de 6 a 24 horas, tanto la difusión como el flare van a ser positivos, y una subaguda que les comenté ya en la anterior, esas se van a relacionar, ¿no? Y algunos estadios de la isquemia cerebral, por ejemplo, tenemos de tipo subagudo, tipo crónico, por ejemplo, tenemos acá según el volumen, si va a ser expansivo o si va a ser de tipo subagudo, va a haber un poco más disminuido, en cambio, si va a ser tipo crónico, va a tener una retracción, ¿no? En cambio, en cuanto a la densidad, va a ser de tipo hipodenso, subagudo va a ser hipodenso y el crónico va a ser más hipodenso. En flare también, que les expliqué, flare de difusión, el primero que se va a hacer positivo va a ser la difusión, y si va a ser mayor a pasado a las 6 horas, tanto la difusión como el flare van a ser positivos, ¿no? Para eso también se debe conocer bien lo que es la tomografía, que ya les estoy enseñando. También se debe conocer tanto las secuencias mediante resonancia magnética, también se debe conocer un poco de lo que es la física de resonancia magnética, que es un mundo. Y el contraste, ¿no? Si va a ser de tipo agudo, generalmente no tiene que tener nada o leve realza contraste, su agudo realza girar, o crónico no debe haber nada de realza. Este es un poquito el primero que les comenté, todo básicamente es de ácido isquémico. Es un tema extenso y les he tratado de resumir solamente los puntos importantes para que vayan, solamente para que lo conozcan, ¿no? Luego tenemos las hemorragias intraparenquimatosas. Básicamente esas van a representar el 15% de todos los accidentes cerebrovasculares. La primera causa va a ser de tipo isquémico, la segunda va a ser de tipo hemorrágico, ¿no?
Y la hemorragia hipertensiva va a ser la etiología más común, ¿no? Otras etiologías incluyen, por ejemplo, la angiopatía amiloide, pacientes de edad avanzada. Unos factores de riesgo, por ejemplo, tenemos la edad avanzada, la hipertensión, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, los ácidos isquémicos previos o los niveles anormales de colesterol, ¿no? O la medicación anticoagulante, que puede ser también un factor predictor muy importante para que se dé las hemorragias intraparenquimales. Este grafiquito es un grafiquito bien bonito porque nos va a describir, nos va a detallar básicamente los tipos de hemorragia. Por ejemplo, tenemos las hemorragias lobares, acá tenemos las hemorragias a nivel de los ganglios basales, la principal causa va a ser la hipertensión, y las hemorragias subaranoideas, que va a ser dado a nivel de los espacios subaranoideos. La principal causa de las hemorragias subaranoideas va a ser los aneurismas. Y la de causa lobar puede ser los infartos venosos, los tumores o las malformaciones venosas. Y acá tenemos este grafiquito que nos describe o nos diferencia básicamente las causas o las etiologías, ¿no? Si tenemos una hemorragia a nivel intraparenquimal, pues a nivel de los ganglios basales, a nivel del puente, a nivel del cerebro. Y la causa más importante va a ser la hipertensión arterial. Las hemorragias o los hematomas lobares, por ejemplo, pueden tener causa, por ejemplo, tenemos la angiopatía amiloide, los infartos venosos, las malformaciones vasculares, los tumores, metástasis o la hipertensión. Y de causa subaranoidea, la mayor causa van a ser los aneurismas, ¿no? También tenemos acá varios tipos de aneurisma. Y las menos comunes tenemos, por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas, consumo de drogas, cocaína, el síndrome de Prest también, que va a ser muy importante, o la disección intracraneal. Y este grafiquito básicamente nos va a describir si va a ser una hemorragia aguda, hiperaguda, aguda, subaguda tardía o crónica. Y esto va a ser de acuerdo al tipo de componente, ¿no? Del hematoma, si va a ser de tipo hiperaguda, el componente va a ser básicamente de la hemoglobina. Si va a ser de tipo aguda de 1 a 3 días, va a ser el componente va a ser dado por la hemoglobina. Si va a ser de aguda o subaguda, de 3 días o 1 semana, el componente va a ser de la metahemoglobina, ¿no? Y va a ser mayor a 1 semana, meses, generalmente va a ser también la metahemoglobina. Y crónica va a ser la hemosiderina. ¿Cómo se ve mediante la tomografía? Aguda se va a hacer una hemorragia, generalmente va a ser hiperdensa, ¿no? Aguda la aguda también suele ser hiperdensa, la subaguda temprana suele ser medianamente hiperdensa o isodensa, la tardía generalmente va a ser isodensa o hipodensa y la crónica va a ser hipodensa. ¿Cómo se ve mediante la resonancia? En T1 suele ser la aguda, que es lo más importante que tenemos que ver mediante las emergencias que vienen, si va a ser acá tenemos básicamente el T1, T2, acá también tenemos el gradiente. El T1 va a ser las de tipo hiperagudas, generalmente suelen ser isointensas en T1, y suelen ser hiperintensas en T2, hiperintensas. Y conforme pase el tiempo, van a ser hipointensas. Esa es la característica muy importante para diferenciar o no a los procesos hemorrágicos, ¿no? O las hemorragias cerebrales. En este grafiquito, básicamente, de tipo aguda, aguda temprana, subaguda tardía y la crónica, ¿no? Acá, básicamente, el componente va a ser del oxígeno, de la hemoglobina. También tenemos acá de la metahemoglobina, y conforme pasa el tiempo, se va a atrofiar y van a tener restos de hemosiderina. En esta imagen tenemos, por ejemplo, un proceso hemorrágico. Tenemos acá una tomografía en corte axial, que se ve a nivel cerebral izquierda. Se ve un proceso expansivo de forma definida que va a ser compatible con una hemorragia, un proceso hemorrágico, que va a ser más hiperdensa, ¿no? Que es la característica muy importante. Acá tenemos el signo del spot. El signo del spot nos dice básicamente, esto nos va a ser va a ser un signo predictorio si esta hemorragia se va a expandir más conforme pase el tiempo, ¿no? Acá tenemos que este corte tomográfico fue días antes y este fue un día después,
no se ve acá el proceso expansivo aumentado en relación al primero. Y acá el signo del espejo quiere decir que hay imágenes hiperdensas bien definidas y al mayor número de imágenes hiperdensas bien definidas, mayor va a ser el signo de sangrado y mayor va a ser este proceso expansivo, que suele aumentar. De acuerdo a la progresión, tenemos al número de los signos de spot, de 1 a 2, realmente va a tener un puntaje de 1, mayor a 3, puntaje de 2. Al diámetro máximo axial también de esto tenemos, va a ser 1 a 4 milímetros, 0, mayor a 5 milímetros, 1. Y de acuerdo a la densidad, ¿no? A la densidad menor a 180 unidades Hounsfield, valor de 0 puntos, mayor a 180 Hounsfield, mayor a un punto, ¿no? Y estos puntos se van a sumar y estos van a ser predictores o no para que este proceso expansivo aumente, ¿no? O que este proceso hemorrágico aumente, ¿no? De volumen. Y ese es el score, ¿no? El score o el riesgo de expansión del hematoma. Igual tenemos acá, por ejemplo, imágenes a nivel, esas son cortes por región numérica en cortes axiales, en cual podemos ver un área hipointensa, bien definida a nivel de la región cerebral posterior izquierda. Igual se le suele ver a nivel de la región cerebral izquierda. Este va a ser sugerente un proceso hemorrágico. Igual acá, en este corte axial, mediante tomografía, se ve a nivel de los ganglios basales, a nivel de los, a nivel de los ganglios basales del lado izquierdo, se ve esta área o esta imagen hiperdensa, bien definida, sugerente un proceso hemorrágico, ¿no? Igual se ve en esta imagen, es una corte de resonancia magnética, cual se puede ver esta imagen bien definida a nivel de los ganglios basales, a nivel de la región córtico-subcortical. Del lado derecho se le puede ver áreas hiperintensas como áreas hipointensas, ¿no? Este es un tipo de hematoma ya de tipo subagudo o crónico, ¿no? Igual tenemos acá este va a ser algún tipo acá tenemos, por ejemplo, algunos signos de procesos isquémicos y también tenemos de procesos, por ejemplo, también tenemos acá áreas hipointensas, bien definidas, también tenemos áreas hipointensas a nivel periventricular y también tenemos acá áreas hipointensas, bien definidas a nivel de la región periventricular, ¿no? Van a ser signos sugerentes, ¿no? De un proceso hemorrágico. Y algunos factores predictores de crecimiento del hematoma, por ejemplo, de acuerdo al tamaño, si hay una fuerte relación con el aumento del tamaño del hematoma, ¿no? Si, por ejemplo, si es que van a ser hematomas menores de 10 cc, el hematoma es poco probable que aumente, ¿no? Pero si van a ser mayor a 25 o a 30 cc, este va a ser muy, muy, muy sugerente de que aumente de volumen. Acá también tenemos algunos signos muy importantes. Por ejemplo, tenemos la heterogeneidad, ¿no? Va a ser definida como áreas hipodensas de bordes bien definidos en el interior del hematoma hiperdenso, ¿no? Acá no sé si ven áreas heterogéneas bien definidas dentro del hematoma. Esto nos quiere decir que este proceso hemorrágico está activo, ¿no? Y también tenemos que se debe evaluar la morfología. Por ejemplo, tenemos si va a estar localizada profundamente a nivel de ganglios basales, a nivel periventricular, o también suele asociarse a un mayor crecimiento, sobre todo si existe una comunicación con el sistema ventricular. No sé, también si ven acá, tenemos áreas o procesos hemorrágicos a nivel o dentro de los ventrículos laterales, ¿no? Del lado derecho. Y la hemorragia suranoidea es otro punto muy importante, va a ser la hemorragia que va a estar dado a nivel de los espacios subaranoideos, y la mayor causa de esos procesos van a ser los aneurismas. Dependiendo de los aneurismas, de la localización de los aneurismas, también debemos saber cómo confluyen, cómo es tratado el polígono de Willis. No sé si puse un grafiquito, no, creo que no puse un grafiquito del polígono de Willis, porque básicamente debemos saber tanto la anatomía, ¿no?
para ver o cuál es el origen o cuál es el probable origen de esta hemorragia suranoidea. Tenemos tres tipos, tenemos lo que es la difusa, la perimesencefálica o la convexal, ¿no? Y la convexa va a estar dado básicamente a nivel de los surcos o a nivel de las convoluciones. La perimesencefálica, como su nombre lo indica, va a estar dado a nivel o va a rodear lo que es a nivel del mesencéfalo. Y la difusa que va a estar dado en, en forma difusa, ¿no? Acá tenemos la escala de Fisher, el cual nos va a dar el signo eh, y el riesgo de vasoespasmo, ¿no? Acá tenemos diferentes grados. Acá tenemos el grado 1, que va a ser un poco mínimo. El grado 2 va a ser un poco más, va a ser mayor a 1 milímetro de diámetro a nivel del espacio suranoideo. El tipo 3 va a ser menor a 1 milímetro. El tipo 4 va a ser mayor, va a ser confluente, va a estar dado también a nivel de los espacios cerebrales y según al riesgo del vasoespasmo, si va a ser el de tipo 1, va a tener 24% de riesgo de vasoespasmo, el de tipo 2, 33%, tipo 3, 33%, y el tipo 4 va a estar dado mayor al 40%. Y esa es otra imagen. Tenemos un corte axial, son las dos imágenes, en el cual podemos ver tanto la hemorragia suranoidea, que esta va a ser va a ser el de tipo perimesencefálico, y el cual podemos ver la extensión, ¿no? Y la extensión a nivel de las cisternas pontinas, de las cisternas perimesencefálicas, cómo se va a extender esta hemorragia suranoidea, ¿no? Que va a ser más hiperdensa. Acuérdense que la sangre es hiperdensa, que va a ser hiperdensa. Y la isquemia, cuando va a ser más aguda, va a ser más hipodensa, ¿no? O no se suele ver. Y la de tipo no aneurismática, que suele ser también otra causa muy importante de estos procesos hemorrágicos. Por ejemplo, tenemos acá hemorragia suranoidea a nivel del mesencéfalo. Y también esta misma imagen también se le suele ver, ¿no? En las imágenes tomográficas, ¿no? No sé si vean que eran áreas hiperdensas, bien definidas a nivel del mesencéfalo. Esto nos quiere decir básicamente que hay un proceso hemorrágico, pero a nivel de los espacios suranoideos. Y esos son algunos puntitos en cuanto al epicentro de la hemorragia, inmediatamente anterior al mesencéfalo, la extensión únicamente al aspecto posterior de la cisura interhemisférica también suele ser otro punto muy importante. Y si tenemos una extensión únicamente al aspecto medial, también suele ser dado a las cisuras sitianas, ¿no? Y si va a haber ausencia de coágulo intravincular, esa se va a aceptar, o si es que hay una escasa cantidad de sangre en las porciones dependientes de los conos occipitales, ¿no? Y si es que va a haber una ausencia también se le suele ver cuando hay ausencia de un hematoma parenquimatoso. Y el estudio angiográfico de buena calidad generalmente suele ser negativo, ¿no? En esas hemorragias suranoideas, pero de tipo no aneurismático. Y la hemorragia suranoidea, el de patrón convexo, como ya les comenté, el de patrón convexo quiere decir que va a haber hemorragia suranoidea a nivel de los surcos y fisuras o las circunvoluciones, ¿no? Y en este corte tomográfico, en corte axial, se suele ver, no sé, esta imagen hiperdensa, bien definida a nivel del surco, a nivel del área frontal derecha, ¿no? Y este signo suele ser característico de las hemorragias suranoideas. Y de acuerdo a las localizaciones de los aneurismas, por ejemplo, tenemos a nivel carotidio, generalmente suele estar dado la hemorragia a nivel de espinas supracelares, de la arteria comunicante anterior a nivel septum pelúcido, arteria cerebral media a nivel de suprasilviana, de la arteria cerebral anterior a nivel de la media suprasilviana, de la arteria basilar a nivel de la fosa interpendicular y la pica a nivel de cuarto. Por eso se debe saber bien lo que es la anatomía, porque de acuerdo a la anatomía nosotros podríamos detallar o escribir cuál es el origen. En este caso, si fuese de una hemorragia suranoidea, debemos detallar cuál puede ser la causa o no de la causa. En este caso, si es una hemorragia suranoidea, tenemos que ver que va a estar fuertemente relacionado a los aneurismas,
y en este caso, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, hay aneurismas que se forman a nivel de las arterias comunicantes anteriores, o otras aneurismas que se forman a nivel de las arterias cerebral media. Por eso se debe saber bien lo que es la anatomía, ¿no? Y este cuadrito, otro, igual nos va a describir los tipos de aneurisma, si va a ser a nivel central, supracelular, a nivel perimesencefálico, intrasulcal, y, y las causas, ¿no? Por ejemplo, si va a ser a nivel central o supracelular, realmente la causa va a ser un aneurisma roto. En cambio, a nivel perimesencefálico puede ser de tipo venoso o idiopático. O a nivel de sulcos o intrasulcal puede ser vascular, tumores. Y si es que la tomografía resulta negativo, se le tiene que hacer una punción lugar, ¿no? Y si es que ese es positivo, ya pues tenemos el diagnóstico, ¿no? Bueno, he tratado de resumirles porque este tema es muy extenso, es muy extenso, es muy extenso y como, como ya me comentó que tenemos poco tiempo, les he tratado de resumirlo. Y el tiempo es cerebro y no tenemos que perder el tiempo en cuanto a su diagnóstico, ¿no? Y se debe realizar el estudio que esté a nuestro alcance y que se puede interpretar y de forma fácil. Y algunas conclusiones, que es importante conocer la anatomía tanto del sistema venoso como del arterial, ya que su conocimiento implica diagnóstico y un tratamiento adecuado. Va a ser fundamental conocer las causas, características hemodiagnológicas, tanto del ACV isquémico o del ACV hemorrágico, para hacer un diagnóstico adecuado y se debe hacer una correlación adecuada con las patologías antes mencionadas, ya que esto implica un abordaje adecuado y oportuno. Eso es todo. Muchas gracias, Doc. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para preguntarle al doctor? Como ya les comenté, como ya les comenté, este es un tema muy extenso y como me dijo que solamente tenemos poco tiempo, porque, bueno, he tratado de resumir lo más que he podido. Porque, bueno, Muy claro, Doc. Ana Karina Contreras levantó la mano. ¿Ya? Habilita el micrófono, si querés comentar tu pregunta. Karina, había levantado la mano. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para realizar? ¿Cuál es la diferencia entre una tomografía y una resonancia? Esa es la pregunta, Doc. En cuanto a CD, a lo que estuvo hablando el doctor. allá, en cuanto, como ya les comenté en el tema, por ejemplo, en cuanto a la tomografía, por eso tenemos el protocolo Stroke, creo que ya ustedes lo conocen, que se puede usar tanto la tomografía como la angiotomografía, tanto para ACV isquémico como para ACV hemorrágico. También se le suele lo que es el protocolo de angioresonancia, que va a ser muy importante, como ya les comenté anteriormente, ¿no? Para, y la diferencia mediante, para reconocer un ACV isquémico va a ser importante la resonancia. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes secuencias y para ver el tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, si queremos saber si es que por ejemplo, para darle un tratamiento a un paciente, tenemos que ver este tiempo de oro, esta ventana de oro, ¿no? Debe ser menor a 6 horas para dar el tratamiento. Y acá tenemos que abarcar básicamente lo que es la difusión y el flare, ¿no? Y la difusión y el flare. Como les comenté anteriormente, lo que primero va a ser positivo va a ser mediante difusión, ¿no? En cambio, el flare, si va a ser mayor a 6 horas, va a ser positivo. O sea, tanto la difusión como el flare van a ser positivo mayor a 6 horas. Y si va a ser menor a 6 horas, solamente la difusión va a ser positivo o va a ser más intensa, ¿no? Esa área. Y la tomografía también suele ser importante. ¿Por qué? Porque nos va a diferenciar si es que el proceso es isquémico o es hemorrágico. Acá tenemos un proceso isquémico, en cambio acá tenemos un proceso hemorrágico. Va a ser muy importante para diferenciar eso, ¿no? Bien, perfecto.
Otro detalle, generalmente cuando piden un stroke, generalmente se hace la tomografía, muchas veces no se ve nada en la tomografía, pero en el resonador sí se ve porque hay secuencias específicas que nos van a permitir ver que está cursando una ACV. Eso es la difusión, por ejemplo, es una de las secuencias que nos van a ayudar. Muchas veces pasa que en tomografía no se ve, después le hacen la resonancia y está cursando. Y después de 6 horas se empieza a ver en la tomografía. ¿Es así, doctor? Sí, pues sí, como ya les comenté, realmente por eso se utiliza primero lo que es la tomografía, ¿no? Si la Exacto. tomografía básicamente sirve para saber si es un proceso isquémico o si es hemorrágico, ¿no? Y se suele ver en el estudio tomográfico. Si que no se ve nada, se le suele utilizar lo que es la resonancia magnética. Y en la resonancia magnética tenemos diferentes secuencias. Tenemos lo que principalmente se usa, lo que es la difusión y el plerno. Menor a 6 horas, la difusión va a ser positiva o va a ser un área hiperintensa. Si va a ser mayor a 6 horas, tanto la difusión como el flare van a ser positivos o esas áreas van a ser más hiperintensas. Y en la tomografía, ¿a partir de cuántas horas se empieza a ver si es hemorrágico? Ya después de tiempo, ¿no? Acá no sé, ahí está. No sé si les expliqué cómo es el cuadrito. Ahí está en esta etapa. Mediante cuadrito. Generalmente suele ser hemorrágico. Pero generalmente suele ser hipointensa, ¿no? Va a ser hipodensa o generalmente se va a hacer poco atenuado, ¿no? Y conforme pase el tiempo, va a ser más, ah, esa área se va a hacer más hipointensa, ¿no? Mira, por ejemplo, tenemos acá va a ser tenemos un área más hiperdensa, si va a ser un proceso hiperagudo, agudo, va a estar esa atenuación va a estar disminuida y conforme pase el tiempo va a ser más hipodensa, ¿no? Ok. Esa área. Hay otra preguntita más, dice, ¿cuál es el ACV, cuál es más peligroso? ¿Si es el ACV hemorrágico o el... Hay otra preguntita más, dice, ¿cuál es el ACV, cuál es más peligroso? ¿Si es el ACV hemorrágico o el isquémico? ¿Cuál es de mayor gravedad a nivel de que si no se trata es más grave? ¿Cuál es más peligroso? Creo Peli- que... ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, 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 sí. Esa era la pregunta. Estoy leyendo las preguntas que fueron dejando en el chat. Ya, ¿cuál es más peligroso, no? Dentro del ACV isquémico o el ACV isquémico o el ACV hemorrágico. Sería el ACV hemorrágico, ¿no? Porque algunos ACV son transitorios, ¿no? Y eso pueden ser reversibles, ¿no? También dependiendo También tenemos que ver diferentes, por ejemplo, no sé si les hablé de la colateralidad. Ahí está. Sí, lo Hay, mencionamos, Doc. hay algunas personas que tienen tienen mayor vasos colaterales. En consecuencia, este proceso isquémico va a ser menor en comparación a otras personas que tienen menor colateralidad. En consecuencia, el proceso isquémico va a ser mayor. También se tienen que ver diferentes puntos importantes para ver o no, pero y los procesos hemorrágicos sí suelen ser más, más graves, ¿no? Por así decirlo. Claro, todo tiene que ver también el tema de la importancia de la zona, dónde fue afectada, dónde fue la hemorragia, el tamaño también. Ujú. Que eso ya les sabía. Nosotros tenemos el protocolo del que ingresa el paciente, se hace la TAC después de las 48 horas y después de las 72 horas. Ujú. Sí, hay diferentes protocolos. Tenemos el protocolo stroke tanto en tomografía o en resonancia, que se le hace. Ok. Ok. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Muy, muy interesante la clase. Ya, ok, muchas gracias y espero que les haya servido este tema, ¿no? Que he tratado de resumir lo más que he podido porque me han dicho que es un Creo poquito que pasa que este tema quizás es para una clase entera, porque sí, es muchísima sí, información y por ahí hay muchos de los que estamos viendo o están conectados por ahí recién están iniciando y es un poco complejo. Quizás para otros que ya más o menos están más metidos en el tema y quizás lo entendieron un poco más. Pero sí, pues.
fue muy contundente, fue a los temas principales, así que muchísimas gracias por su tiempo, por tomarse la molestia de un día sábado estar acá explicándonos y enseñándonos. Muchas gracias. Ya, ok, ¿Tienen muchas gracias. Cuídense. alguna red social como para tener a mano para cualquier consulta o alguna, para seguir alguna clase de usted? Allá, yo le dejo acá, yo dejo a María. Yo dejo a María, les dejo hoy, para que les pase. No, gracias. Bueno, Ya, hasta luego. gracias, hasta luego.